Quería empezar a tocar un tema primero referente a la escucha. Yo les había dicho en la sesión pasada que uno de los propósitos fundamentales para de este curso y que siento que si se puede llevar y lograr a cabo, quedo muy contento porque realmente es lo que considero más importante. Eh, y es referente a cómo escuchamos, a qué escuchamos y cómo lo estamos haciendo. Puede que uno cotidianamente no se haga estas preguntas porque bueno, nosotros tenemos, los oídos están ahí, al igual que muchas cosas, desde los fenómenos perceptuales, pero pocas veces de pronto tenemos el espacio y la conciencia para introducirnos a cuestionarnos ciertas cosas. Entonces, más que primero que antes de empezar a hablarles del sonido, de cómo se comporta en diferentes espacios y de sus propiedades, pienso que es mucho más interesante si empezamos a definir ciertas cosas muy prácticas desde la escucha, desde cómo funciona el oído y desde cómo lo que percibimos está muy o poco relacionado con el ambiente y con las cosas que hay alrededor, ¿cierto? De todos estos fenómenos físicos que ocurren en el momento. Así, pues la idea es generar interés y que exponiéndoles esta serie de cosas, ustedes empiecen a preguntar, ay, bueno, ¿cómo, o sea, por qué está pasando esto? ¿Por qué yo estoy percibiendo este tipo de cosas? Y ya luego les podría empezar a explicar ya un poquito de las propiedades y de esos fenómenos físicos. Entonces, por acá tengo otro pastelito. Voy a estar mirando por acá a ver para recordar los temas. Entonces, más que la escucha, lo que yo les quería comentar en esta sesión, y para empezar, bueno, ya les comenté esta serie de preguntas problematizadoras. Eh, si quieren llamarlo también filosófica, se puede, y está muy relacionado a cómo escuchamos. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos? Entonces, eh, el sonido, pues, es una onda, son ondas físicas que se transmiten y se propagan a través de un medio, en este caso el aire, y llegan a nuestros oídos y a empiezan a afectar y a excitar ciertas partes y ciertos elementos que tenemos en nuestro sistema auditivo para que se cree la escucha. Ahí surge una diferencia muy importante entre el sonido y la escucha. O sea, sonido hay constantemente en el mundo, en la presencia de este mundo material, pero nosotros no escuchamos todo eso. El oído humano tiene un rango auditivo desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz aproximadamente. Eso se va perdiendo con el tiempo, pues con el pasar de los años y, en fin, esas son frecuencias que uno normalmente no alcanza a escuchar muy bien. Espero que entiendan a lo que me refiero con frecuencia. Estamos hablando de una propiedad del sonido, pero es necesario ir aclarando. A lo que yo voy es que la frecuencia que percibimos en el oído está determinada por características que vienen de las graves, de las frecuencias graves, que suenan mucho más eh, gordas, ¿cierto? Bajas y las altas, cada una con diferentes propiedades. Luego les hablo de eso un poco más a fondo. Por qué quiero tocar este tema? Anoche precisamente pensando en cómo iba a formular el tema para esta sesión. Fue muy particular porque era de noche y empezó a llover. Empezó a llover, yo estaba aquí en mi pieza. Perdón. Yo estaba aquí en mi pieza y empezó a llover y me pareció
un ejercicio muy particular para empezar a compartirles toda esta temática de que pertenece mucho a la rama de la psicoacústica. La psicoacústica es una rama de la física que estudia la percepción humana del sonido, mientras que la acústica escucha los fenómenos físicos del sonido en el medio, ¿cierto? Esta ya está relacionada mucho con la percepción, con lo que nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, esa esa parte que no comprendemos muy bien de nuestra cabeza, refiere y da a entender como sonido. Entonces, para empezar con eso, anoche empezó a llover, y yo quería como transmitirles eso que yo siento y que yo percibo cuando, no solo cuando llueve, sino cuando ocurre y actúa el sonido en el ambiente, cuando actúa el sonido en la vida cotidiana, en cada lugar, en cada momento. Entonces, es muy teso porque uno se da cuenta, dentro del sistema auditivo, nosotros tenemos tres partes del oído, que es el oído externo, oído medio y oído interno. Solamente dos de ellas nos permiten a nosotros determinar el sonido, pues interpretarlo como sonido. Y en el oído externo se encuentra el pabellón auditivo, que es este cartílago, esta parte de cartílago que nosotros tenemos en el oído, que tiene unas formas pues como muy particulares y que son diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, desde ahí, desde ese inicio de cómo es el pabellón auditivo de Brian, de Andrés, de María Valentina, de Juan, eh, empieza, empieza a ocurrir ciertos cambios y ciertas características, porque como son diferentes, eso quiere decir que cada uno de nosotros escucha algo completamente diferente de lo que realmente ocurre en el momento, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, pues, o por lo menos yo me he preguntado muchas veces, entonces, o sea, ¿yo cómo puedo tener una idea real de de lo que escuchamos a nivel general? Y para eso se han hecho pues unos estudios y unos promedios donde se sacan pues datos, pero al fin y al cabo pues eso no tiene mucho sentido. Entonces a lo que yo voy, como les digo, la invitación que yo tengo para con ustedes es que desarrollen un criterio de escucha, un criterio de escucha con ciertas características muy básicas. Y ustedes puedan decir, esto suena bien o esto suena mal, o esto suena rico o se escucha agradable y esto no se escucha tan agradable. Entonces, cuando empezó a llover anoche, eh, cuando empezó a llover anoche, inmediatamente pude concentrarme, porque realmente es una cuestión de entrenamiento, es de conciencia, como les digo. Nosotros, lo que entra por nuestros oídos simplemente es un acto físico, es algo que está ahí, pero lo que realmente le da sentido al sonido es nuestra percepción, lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa con nosotros cuando escuchamos y determinamos un sonido y le damos un lugar en nuestro cerebro, ¿cierto? O en nuestra imagen, en esa cosa tan difusa a la que me refiero, ¿cierto? Es algo como muy etéreo, muy filosófico inclusive. Entonces, cuando algo sucede a nivel auditivo, como les digo, no es solo eso, sino que hay una serie de cosas que afectan. Entonces, les quiero describir este caso en especial
Y espero que me pues que me haga entender. Por favor, si alguien tiene preguntas o si me estoy enredando mucho, pónganlo en el chat o digan algo. Em, Porque, pues, lo que yo escucho no es, o sea, lo que yo escucho no está muy relacionado con la palabra lluvia. Hay una diferencia y hay un aspecto muy bonito porque el lenguaje se empieza a volver algo muy difuso también, porque ya no se llama eso, o sea, ya lo que nosotros tenemos como significado de lluvia cuando ocurre en un momento y yo lo escucho, ya no es eso. ¿Por qué lo digo? Porque arriba, aquí detrás de la ventana, está el patio y hay unas tejas. La lluvia cae sobre esas tejas y hacen que esas tejas se comporten de cierta manera que propagan el sonido de ese impacto. O sea, lo que está haciendo la lluvia es ser un creador, un creador del sonido que se propaga a través del patio, que rebota contra las paredes, contra el piso, que se difracta entre las plantas que hay allí, que se difracta entre la puerta. O sea, y empiezan a ocurrir un montón de fenómenos que alteran completamente y colorean completamente ese sonido puro. Ese sonido puro. Entonces, por eso en la naturaleza no hay sonidos perfectos. Lo que ahorita les mencionaba, de una frecuencia, o sea, eso solo se puede generar pues ya por procesamientos de sintetizadores y bueno, con osciladores, pero no viene al caso. Entonces, como les digo, eh, yo me puse a escuchar y yo dije, quiero empezar desde este punto para poder transmitirles eso, para que empiecen a darse cuenta y empiecen a escuchar cada una de estas cositas que suceden en la vida cotidiana y que uno normalmente no le presta mucha atención. Como les digo, es simplemente un acto de concentración, es como un enfoque, una atención frente a ese fenómeno que ocurre diario y que nuestros oídos lo perciben diario. O sea, por ahí hay un libro muy interesante, pues yo no me lo he leído, pero un profesor nos lo compartió en la universidad, creo que se llama... ay, pucha, espere. Bueno, les quedo viendo el título, ahorita lo busco, pero es un libro que relata una historia sobre unos tengo entendido, unos judíos en la Segunda Guerra Mundial y cómo ellos decían, la música se volvió una tortura para nosotros. Todas estas marchas y esta música que proyectaban por los parlantes para hacerlos trabajar y que los acompañaban en todos esos momentos, o sea, se volvió una tortura. Entonces ponían esta imagen que me parece muy interesante de que los oídos no se pueden cerrar. O sea, vos querés descansar tus ojos y simplemente tenés los párpados que te ayudan a relajarte, pero los oídos están ahí expuestos todo el tiempo por toda la vida. Y ocurren, o sea, a lo largo de este tiempo de nuestra vida ocurren fenómenos sonoros todo el tiempo y uno pues no se da cuenta. No se da cuenta. Yo, por ejemplo, en el proceso que he llevado a cabo de escuchar y de aprender a escuchar, que suena muy extraño, me he empezado a dar cuenta de un montón de cosas. Hay un montón de características, hay un montón de fenómenos, hay un montón de cosas que antes no estaban en ese mapa mental, de sonidos. Hay un impacto emotivo a través de los sonidos. Entonces,
realmente hay muchas cosas a través de eso, hay muchas cosas a través de lo que es la música, aunque esto no es musical, yo no los quiero envenenar con eso todavía, pero, pero, pero en la vida, o sea, en la naturaleza, en cada cosa que ocurre en cada momento. Eh, yo por ahí tengo también otra experiencia, como les digo, yo he ido ampliando ese mapa mental y como esa carpeta, yo voy guardando como archivos, como carpetas y documentos bueno, esto es un nuevo sonido, ahí lo guardo, tan, y así voy como enriqueciéndome a nivel eh, de criterio. Y, 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 eso se puede evidenciar pues todos los días. Una vez yo estaba acampando y yo creo que Brian se puede acordar, estaba acampando con él al lado de un río y teníamos la carpa pues armada en el borde. Y la carpa, pues, o sea, ustedes conocen esa tela impermeable que es muy lisa y, y, y fácilmente el sonido cuando pega no alcanza a traspasar, ¿cierto? Entonces lo que hace es rebotar. Entonces yo estaba como organizando ciertas cosas ahí alrededor y cuando me agaché me di cuenta de que escuchaba, o sea, el sonido del río normal que estaba a lo largo de todo el campo y que se propagaba en él, pues uno está acostumbrado, pero en ese momento había como un bloqueo y una serie de interferencias, yo no me acuerdo bien, pero yo me agachaba y yo decía, pucha, ¿esto qué? Entonces yo le decía a Brian, hey, pilla esto, intenta percibirlo. Entonces, esa misma invitación que le hice a Brian, se las hago a todos ustedes el día de hoy. Empiecen, así no entiendan por qué, por ahora, empiecen a escuchar de manera consciente lo que ocurre, lo que ocurre y lo que suena alrededor de ustedes. Pueden hacer el ejercicio y me comentan cómo les va. Relacionando este tema de la escucha, de los oídos, de la percepción, hablaremos de micrófonos, sistemas de reproducción, tecnología, todo lo que está alrededor de la captación y reproducción de audio, que el audio pues, es una traducción del sonido, ¿cierto? El audio es, por así decirlo, el mismo fenómeno, pero traducido y representado de otra manera, sea análogo o digital. En la sesión pasada hablamos un poquito de eso. Yo diría que esto es como una simulación cercana a un oído pues, electrónico. Eh, y es muy curioso porque con la explicación que les hacía la semana pasada de cómo el micrófono es un transductor de energía, capta las ondas sonoras de un espacio, lo traduce en señal eléctrica, pasa por los cables y luego se digitaliza. Más o menos eso pasa con los oídos. Nosotros, el sonido entra por el pabellón auditivo, como les decía, por esta serie de cartílagos con ciertas formas que colorean el sonido, pasa a través del tímpano que lo hace oscilar y el oído medio hay una serie de huesitos muy pequeños que lo que hacen es convertir la señal, perdón, la señal no, las ondas sonoras en ondas mecánicas. Y luego pasan por una serie pues, aprietan como por el oído interno, que es lo que nos da la percepción de la escucha, por un montón de nervios que luego se traducen pues como en energía, básicamente. Entonces, eh, oídos nosotros tenemos solo dos, pues en nuestro cuerpo, es como tener dos micrófonos y son dos micrófonos que están limitados a unas características de escucha, ¿cierto? De captación. Mientras que estos otros micrófonos de diferentes marcas y diferentes tipos
tienen otras características. No les voy a comentar mucho de eso porque eso ya se sale pues como de la temática, pero les quería también como empezar a hablar de estas cosas porque, por ejemplo, en alguna producción audiovisual, esto tiene mucho sentido y tiene mucha importancia. Porque, como les decía, hay micrófonos de cuánto tipo y con cuántas características se desee. Pero entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que captando algo con estos micrófonos pueda sonar agradable, como les decía ahora, sabiendo que no tiene las mismas propiedades y características de lo que nuestros oídos captan? Entonces es algo diferente, es algo artificial, es una, es una, es una, es una percepción artificial. Entonces ahí viene pues les respondo a esa cuestión. Ahí ya entraría, de cierta manera, los conocimientos pues de postproducción y también pues la tecnología porque como les decía, estos son micrófonos para captar pues ciertas cosas en específico con ciertas características, pero también la tecnología nos ha, nos ha permitido asemejarse lo que más se pueda a la captación del oído humano. Entonces les voy a mostrar un audio por acá. Se ha desarrollado una manera, una manera de captar sonido, de grabar similar lo más posible a, a cómo escucha el ser humano. Entonces se inventaron estas cositas que se llama Dummy Head. Y es simplemente una cabeza con ciertos materiales de ciertos materiales con unas características acústicas y las orejas, pues dentro de las orejas hay unos micrófonos, sino que miren cómo se toman el tiempo de diseñar el pabellón auditivo, lo más parecido a un humano promedio, ¿cierto? Entonces, cuando entra el sonido por estos micrófonos con esta cabeza de este material y con estas características, ya se empieza a asemejar un poquito a lo que nosotros escuchamos. Y este es un ejemplo de una grabación con un dummy head, que esto sería sonido binaural. Y pues sí tiene ciertas características muy parecidas a la escucha natural. Si tienen audífonos, funciona mucho mejor. Y ahí va. This is an example of a binaural stereo headphone recording made for the Wikimedia Foundation. I'm now going to take this piece of ordinary printer paper and move it around the stereo field and make some sounds with it. Hi there. How you doing today? Good. Sí, ASMR, muy famoso por esta, precisamente por esa sensación que da a la escucha. Miren que esto, pues muy asemejado a una escucha normal. Hay una abertura realmente como en el panorama. Uno se pone los audífonos y hay una percepción como de cierto espacio. Mientras que, por ejemplo, en la música, aunque hoy en día ya se estaba desarrollando como esto de música 8D y bueno, si quieren luego les puedo hablar de eso, pero en la producción de música normalmente no se intenta como traducir tanto esto,
porque los instrumentos y las características que tiene una mezcla en una canción son cosas artificiales. Se toman pues ya como la libertad de crear otros espacios, como otras sensaciones. Pero bueno, en el caso del cine y del audiovisual, en muchas ocasiones lo que queremos es ser fieles a la escucha, a la escucha natural y cotidiana en nuestra vida. Entonces, esta clase de micrófonos, con esta clase, en este tipo de tecnología, se usan mucho para generar esos efectos. Si, por ejemplo, si por ejemplo un director o un editor de una película, de un corto, quiere generar esta percepción en el oyente, entonces lo que hace es, pongamos un dummy head y a grabar. Y ya, entonces vas a percibir un espacio con los actores hablando allí, por ejemplo, a la derecha y el otro por allá a la izquierda, que se muevan, que los carros, y bueno, ahí ya se empieza a traducir mucho mejor la realidad dentro del sonido, dentro de la reproducción. Es importante conocer un poquito, o al menos cuestionarse de cómo se escucha con nuestros oídos normalmente, pero de cómo se escucha lo que a nosotros nos venden para escuchar, ¿cierto? Para escuchar diferentes cosas, películas, música, podcast, radionovelas, documentales, bueno, cuanta cosa sea, inclusive los audios de WhatsApp, audios de lo que ustedes digan, de lo que quieran. Esto entra dentro de este ámbito porque así se ha desarrollado. Hay todo un negocio, hay todas unas estrategias de mercadeo. Eso tiene un montón de cuestiones que uno ni se imagina por algo tan simple, pero que la tecnología pues, nos ha permitido acceder a ello. Entonces yo con esto, pues, dada la profesión, soy muy rayado, pero tiene un significado, tiene una razón de ser, como les digo, precisamente por la importancia que yo considero de empezar a determinar cada característica de la escucha en lo que sea. Entonces, pues ustedes conocen, hay diferentes tecnologías hoy en día, como les decía ahorita, el sonido 8D, todos estos sistemas de reproducción surround, de teatro en casa, Dolby, los cines pues sacan, eso sí esa gente sí que le ha metido tecnología y mucha plata a la vuelta para generar impactos, diferentes sensaciones al oyente. Entonces, diciendo esto, pues yo les quería también aclarar que en este curso, pues no vamos a ver cómo hacer mezcla y cómo hacer edición de audio para, para un sistema 5.1, para cine, pues para un cine en un teatro como tal, porque pues no tenemos los medios para llegar a escuchar eso, ¿cierto? Hay que irse familiarizando con lo más asequible, que es estéreo, convencional, con audífonos. Y luego, pues ya, si le gusta la vuelta y se quiere encarretar, pues ahí sí hay tema y mucha tela para cortar. Entonces, en esta ocasión, pues sí les quería como aclarar eso, que lo que vamos a ver es edición y mucha escucha, percepción binaural, estéreo. Íbamos en formatos de reproducción. Como les decía, aquí vamos a enfocarnos básicamente en estéreo, ¿cierto? Sonido binaural, convencional, todo a lo que estamos culturalmente adaptados y, y familiarizados. También yo les quería mostrar esto. Les quería mostrar un video de un performance de arte sonoro
Yo el semestre pasado vi arte sonoro en la universidad y realmente me pareció muy brutal todas las cosas que me explicaron allí, porque a pesar de que no las entendí por completo, me parece muy, muy brutal lo que esta gente hace, ¿cierto? Los que se dedican a hacer arte sonoro, la gente que hace performance sonoros y que, bueno, que desarrollan un montón de cosas y conceptos a través de ello, porque realmente es muy fenomenal. Entonces les voy a mostrar Alvin Lucier, se llama I Am Sitting in a Room. Lo que hace este man es lo más sencillo del mundo y realmente me parece muy, muy loco, porque pues el man describe el ejercicio en inglés y básicamente dice, estoy sentado en una habitación, tengo un micrófono, este micrófono va a ser grabado en una grabadora y esta grabadora va a ser reproducida por unos altavoces que van a empezar a generar unas resonancias en la habitación en la que estoy sentado y se va a empezar a lupear. O sea que lo que se va a reproducir por los parlantes lo va a volver a captar el micrófono y así sucesivamente. Queda en la grabadora y luego lo sigue reproduciendo hasta que empiezan a ocurrir unas cosas muy, muy brutales en la habitación y esto simplemente, como les digo, micrófono, grabadora y parlantes. Ahí se los dejo, esperen. Compartir sonido. ¿Lo ven? Sí. Me dicen si lo escuchan. Sitting in a room. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Entonces, aquí ya se va a empezar a lupear. Espero que hayan escuchado bien cómo sonaba. Pues igual, la percepción se empieza a notar desde este momento. Pero lo que va a empezar a pasar es fenomenal. A mí, pues la profesora que nos daba arte sonoro me dejó con una imagen de que lo que hace este señor ahí, en este caso, es engendrar un ser, realmente darle vida, porque lo que empieza a ocurrir en esa habitación es encapsular y manifestar lo que está presente todo el tiempo, pero de manera más vívida, y este ser se empieza a manifestar y empieza a respirar, bueno, en fin, es muy loco y lo que pasa pues simplemente es que él decía, quizás empieza a perder el ritmo de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Ustedes saben que en el habla hay un ritmo, unas cadencias, unas melodías también. Eh, y por este fenómeno, simplemente se va a empezar a escuchar la habitación como tal. Entonces, ahí les dejo con la segunda vuelta y lo voy a adelantar, pues esto dura 45 minutos, pero no lo vamos a escuchar todo. Solo quiero que escuchen lo que va apareciendo y lo que va pasando con este sonido. I am sitting in a room different from the one you are in now.
I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the Bueno, yo creo que esta sesión pudo haber sido mm, no muy, no muy enfocada directamente con lo que vamos a estar abordando posteriormente, pero créanme que tiene sentido. Cuando empiece, si ustedes empiezan a interesar y de pronto algunas de las cosas que expuse hoy les queda como ahí pendientes en la cabeza resonando, luego se van a dar cuenta que aplicándolo a la edición y empezando a hablar ya de ciertas cosas, les va a ser mucho más fácil y van a poder empezar a percibir y a escuchar eh, quizá cosas que no habían tenido en cuenta antes, y esto les va a ayudar a tener ese criterio, a ir desarrollando ese criterio del que tanto les he hablado, para poder editar de una buena manera, que ustedes digan, yo estoy en mi proyecto del corto, haciendo grabación, pero aparte de eso, ya tengo un criterio sonoro, tengo un criterio auditivo, y puedo hacer que esto coja un nivel impresionante.